sábado pasado, Arnold Schwarzenegger, Alito para los amigos, cumplió 100 años. Se hizo un evento en Estados Unidos en su honor, de modo que no solamente sabemos que no está muerto, sino que está vivo y, bueno, interactuando, obviamente, una persona que tiene 100 años. Con lo que podemos decir, pues, fehacientemente, que ya está trabajando en sus segundos 200 años. Vamos a hacer una conversación a propósito de la vida y la obra de este singular economista, aprovechando dos exalumnos, Daniel Arana y Roque Fernández, a los cuales le doy algunos minutos y después empezamos el diálogo. Los que quieran hacer preguntas, si no digo esto, Susana me mata, por favor, pensar. Dale. Bueno, primero, yo tengo el privilegio o honor de haber sido el primer PhD en UCLA de Otto Harberger. Y en realidad cuando yo termino el PhD, Alito me invita a pertenecer a formar parte del llamado Team El Salvador, porque en ese momento lo habían contratado a él para hacer propuestas de reforma. Así que yo desde ahí interactué muchas veces profesionalmente con él, no solamente como profesor y alumno, y uno confirmaba que no solamente tenía una gran calidad humana, de lo cual seguramente después hablaremos, de una generosidad increíble, pero que además tenía cuestiones que excedían lo que es común en una persona que tenía grandes contribuciones académicas, que era muy buen profesor además, y que tenía esas cuestiones prácticas, ¿no? Porque la primera cosa que lo hacía en un paper es, no hay tal cosa como un experto instantáneo. Uno no puede aterrizar en un país y pensar que son todos tontos, y que tienen tal o cual cosa mal hecha, y que esa cosa mal hecha ocurre porque no se dieron cuenta, y nosotros que somos los que venimos con el PhD nos damos cuenta y hacemos esto y el país de repente pasa a crecer de 0 a 10% por año. Eso no existe, entonces él nos hacía ir 10 días, era la misión mínima, lo que uno se tenía que comer un fin de semana en El Salvador, que para un tipo en los low 30s como estaba yo era un costo enorme, horrible. Pero bueno, independientemente de eso, uno hacía ese trabajo de tratar de entender por qué las cosas eran como eran. Yo me acuerdo de Sebastián Edwards, por ejemplo, iba y hacía PPP mirando los precios en el supermercado, tratabas de entender un poquito por qué las cosas funcionaban como funcionaban. Me hiciste acordar un cubano que en su momento lideró misiones del Banco Mundial, no recuerdo el apellido, a cada uno de los integrantes de la misión, antes de empezar a hablar de la economía, la pérdida de suelo, que cuánto, tres cosas. Usted tiene que traerme un boleto de transporte público. Tiene que leer la constitución del país a donde vamos en idioma original. Y tiene que leer una novela en idioma original. Y después empezamos a hablar de economía. Entonces uno lo que tenía era una persona que tenía por ahí grandes contribuciones académicas, un rol de profesor, de repente bajando al terreno del asesoramiento de política económica. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que él se pasó, digamos, los últimos años de su vida enseñando los cursos introductorios de precios y de macro, porque él creía que la economía se había movido hacia demasiados modelos y poca cuestión práctica. Y en realidad uno hasta lo puede ver en la obra de él, ¿no? Porque hay una contribución que él hace en los 50, donde él, paralelamente con Corlett y Haig, desarrollan lo que se llama la teoría de la imposición indirecta óptima, ¿no? Que básicamente es que uno tiene que gravar más a los complementos del ocio. El equilibrio general o bajo determinadas reglas tiene que poner un impuesto, bajo determinados supuestos, eso equivale a decir que uno tiene que poner impuestos más altos a los bienes de demanda inelástica. Ahora, cuando él bajaba y decía recomendaciones de política, o qué es la política fiscal en la práctica, él recomendaba un IVA tasa uniforme, sabiendo que tampoco era neutral. Y la razón es porque y él tiene un paper no publicado mucho tiempo después, que lo usaba, incluso después que yo salí de UCLA, en el cual explicaba por qué esta cuestión de la imposición indirecta óptima, que era una cosa interesante desde el punto de vista teórico, en la práctica no era una cosa equivocada. Y básicamente hay varias cuestiones. Una, porque empieza el lobby de tratar de demostrar que vos sos el menos complemento del ocio para que te pongan una tasa más baja. Claro. Y otra es porque es medio raro que uno olvide otros aspectos, nada más que focalizándose en eficiencia, porque en realidad lo que está haciendo el gobierno es actual como un discriminador. Y eso normalmente es muy difícil.
Nota al pie, la teoría de tarificación óptima se basa en un esquema parecido y se aplica, y por ahí no ha leído este segundo paper práctico, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, con el impuesto al capital cero, que no es una cosadera, y ustedes saben, bueno, eso está discutido incluso hoy conceptualmente, pero hay toda una literatura que decía que el impuesto al capital tiene que ser cero. Y él decía, bueno, pero en la práctica, bueno, había razones prácticas por las cuales eso no tenía que hacer, porque vos tenés inversores del resto del mundo, que si no les cobras algo acá, bueno, en fin, tenés una determinada cuestión, pero además imagínate discutiendo en el Congreso que le tenés que poner al capital un impuesto cero, es una cosa muy difícil. Entonces él siempre distinguía entre lo que puede ser la teoría y lo que puede ser la política económica en la práctica. Y bueno, y nada más, yo como introducción pararía acá para no excederme los 5 minutos que nos diste, tengo que cumplir la restricción presupuestaria, así que después seguimos en el intercambio. Roque. Bueno, yo soy más veterano que... No, ¿qué 5 minutos? Sí, no. No, tuve que hacer una nota porque pasaron 50 años desde que yo fui alumno de Alito. O sea, yo entré a la Universidad de Chicago en el año 72. Soy un producto de lo que se llamó el programa Cuyo. O sea, fue lo que primera presentación en Argentina un poquito de toda la teoría de Chicago, que la hizo fundamentalmente Haberger y Shasta. Shasta escribió un documento de trabajo en el SEMA, el 448, donde cuenta toda la historia. Y la historia de la Universidad del SEMA está muy vinculada, porque en ese programa Cuyo fueron alumnos Nicolás Catena, patrocinante del SEMA, y Pedro Pou, que fue el primer director que tuvo el SEMA. O sea que inmediatamente después que se crea, el primer economista que contratan soy yo, me contrata Pedro Pou y Catena, digamos, que estaban juntos en ese tiempo. Después vino Carlos Rodríguez, Quenone, y de ahí sigue. O sea que el SEMA nace un poquito como una segunda generación del programa Cuyo, porque yo voy a Chicago por recomendación y énfasis de Humberto Petrei, que venía a estar en la primera generación de los que tomaron curso en el programa Cuyo. Ahora, yo yendo al tema práctico, digamos, ¿cuál fue, digamos, la influencia profesional de Haberger sobre mi ejercicio profesional? Y allí yo creo que dos trabajos que están vinculados a lo que es tal vez el artículo más citado de Haberger, que son 3 postulados básicos para economía del bienestar aplicada, que simplemente esos 3 postulados dicen, bueno, para medir el impacto de los proyectos tenemos que tomar el precio de demanda en un mercado competitivo, el precio de oferta en un mercado competitivo, y la diferencia entre estos precios nos van a dar la diferencia entre beneficio y costo de un proyecto. Entonces, eso que queda bastante grabado, no solo en mi caso, sino en muchísima gente. Yo diría que cuando uno trabaja en microeconomía, Vamos a sacar eso. Dale. cuando está en microeconomía, esto, digamos, lo toma seriamente. El primer trabajo que yo hago en el SEMA, estamos hablando en el año 78, 79, o sea, por eso tuve que revisar un poco el tema, era hacia una reforma del sistema previsional argentino. Ese trabajo, en el fondo, lo que hace es aplica, digamos, si se quiere, los conceptos de Haberger, en el sentido que yo digo, bueno, tenemos un sistema previsional que nos cobra tanto por mes como aporte personal, aporte patronal y todas las cargas que van sobre el salario, y a los 65 años nos brinda una jubilación de XX. Entonces yo me hice la pregunta, si hubiese un mercado de capitales perfecto, digamos, ¿cuánto me costaría recibir una renta vitalicia que a los 65 años voy a cobrar tanto? Entonces, eso es esencialmente Haberger, digamos, en el sentido de una evaluación de proyectos, que es uno de los cursos que él daba, que yo lo tomé en Chicago y antes había tomado algo parecido con Humberto Petrei en Córdoba. Hice esos cálculos y estamos hablando de 79,
En el 79 me daba que el sistema previsional significaba un impuesto a la contratación de mano de obra del 10%, siguiendo el procedimiento de Haber. Por supuesto que, como yo lo hacía comparándolo con un sistema de mercado de capitales, que es capitalización y seguro, porque los pagos, o sea, no es un proyecto puro de finanzas donde uno tiene el valor descontado de un ingreso futuro, sino que hay que ponderarlo por la probabilidad de vida y muerte que uno va a tener en el periodo. O sea que era una mezcla actuarial con evaluación de proyectos. Eso formó parte del debate que lo presenté también al trabajo por invitación yo en un momento di clases en la Universidad Católica de Chile, donde también estuvo el programa Cuyo, y eso fue como uno de los debates preliminares. Se empezó a discutir. Lo mío fue un paper donde mucha gente estaba mirando que el sistema previsional no era satisfactorio, y cuando se instrumentan la AFJP en Argentina y los fondos de pensión en Chile, de alguna manera es una transición de este sistema previsional, que es una distorsión en el mercado laboral, al estilo Haberger, a un sistema no distorsivo donde uno recibe a valores de mercado los aportes que hizo durante su vida activa. Ese fue el primer, yo diría, instrumento de lo que aprendí de Haberger aplicado a Argentina. Él se lo mostraste. Déjame que no te adelantes la conclusión. El segundo fue cuando yo llegué a Argentina en el año 78. Para mí Buenos Aires era lo mismo que New York, París, etcétera, porque era de Córdoba. Yo venía de vacaciones a visitar mis tíos que tenía acá en Buenos Aires, pero iba y volvía. Pero la cuestión que yo vuelvo, parecido a lo que tenía en Córdoba, compro un departamento en Vicente López, en Florida, donde cuando lo compro había un teléfono y yo pensé que estaba comprando un departamento con teléfono, y en realidad después que hago toda la escritura y todo, me entero que el teléfono no era mío, sino que la dueña del otro semipiso era la dueña del teléfono que tenía, como tenía el hijo viviendo donde yo compré, tenía una llavecita donde le pasaba el teléfono. Entonces, cuando yo digo, pero yo compré con un teléfono, no, este teléfono es mío, si quiere úselo por un tiempo hasta que tenga un teléfono. Bueno, me puse a buscar un teléfono imposible de conseguir. El mecanismo por el cual se conseguía un teléfono era buscando a una persona que quisiera vender el teléfono, pero que estaba prohibido vender el teléfono, que dijese que se mudaba a mi casa con un contrato de alquiler y con eso transfería la línea. La persona nunca venía a mi casa y yo me quedaba con el teléfono y le pagaba como $6.500, estamos hablando del año 79, que era plata, para poder tener un teléfono. Yo recuerdo haber dicho a Pedro Pou, en su escritorio de director del SEMA, y a su secretaria, Pedro, dictándole las llamadas que había que hacer y que tenía que hacer, y la secretaria, te juro, estaba con un tubito lleno de cospeles. Entonces, la chica venía se iba al bar de la esquina, la lista, al teléfono público, cuando conocí una vez eso en el tema, me dijo Carlos Rodríguez, estaba presente, cuando nos mudamos o instalamos en Uruguay, compraron un departamento del mismo edificio que era un dominio, bueno, claro. Esa era la situación. O sea, que esto no es como un caso personal, tenemos que hacer algo, porque era obvia la ineficiencia. Entonces, ahí con Carlos Rodríguez escribimos un paper que se llama Asignaciones aleatorias versus asignaciones por precio, el caso de Entel en Argentina. Ese es otro hijo de Haberger, es otro hijo de los triángulos de Haberger. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decíamos era, la asignación actualmente es una cantidad de líneas que se van asignando por el primero que viene y se anota y le dan. Y cobraban $1.000.000. En ese momento no se asusten que, bueno, no sé si era lo mismo que ahora o no, parecido, pero era $1.000.000 y en el mercado estaba $10 millones, que eran estos 6.000 y pico de dólares.
Entonces hicimos una evaluación porque teníamos los datos de Entel, o sea, esos datos yo los anoté porque son interesantes en aquella época. O sea, había instalado más o menos 1.700.000 líneas, ¿no? Y había 862.000 líneas en exceso de demanda, ¿no? O sea, nosotros teníamos algunos datos que nos podían, imagínate, hacer dibujar una línea, una curva de demanda, con esos datos sobre todo cuánto era el precio en el mercado negro, digamos, de teléfono, cuánto era lo que cobraba Entel, cuánto eran los teléfonos que existían, cuánto era la demanda insatisfecha. Hicimos todo ese cálculo y calculamos la pérdida de bienestar siguiendo la metodología de Harvard. ¿Y qué es lo que nos daba? Era increíble. Nos dio 1,5 puntos del PBI de costo social el hecho de que no se armara un mercado de transferencia de las pocas líneas existentes de manera tal de que el que evaluaba más la línea le pagara al que la evaluaba menos y de esa manera hubiese una ganancia de bienestar. Esto significó el trabajo, significaba que si se hacía esa operación, se iban a transar 577.000 líneas a $2.606 cada línea, donde en Estados Unidos comprar una línea valía $40. Mira vos. Eso es Havergal 100%. Nunca le dije a Havergal. Ni siquiera, estaba Carlos, otro Chicago, ni siquiera los citamos en los trabajos. Ahora yo te pregunto, Juan Carlos, ¿vos te acordás cuál fue la maestra que te enseñó a sumar o multiplicar el nombre del primario? Te lo voy a arruinar porque me acuerdo. No, está bien. No, pero vamos a pero yo digo, para mí eso ya formaba parte como de un bien público del conocimiento, que si bien lo había obtenido de Haberger, la misma crítica yo podría decirle a Haberger, cuando vos dibujaste un triángulo, ¿lo mencionaste a Pitágoras? Claro. Entonces ya forma la parte de la ciencia, o sea que si a Lito en algún momento lo veo, le voy a decir, mira, gracias a esta operación de Carlos me acordé y me sentí ingrato, pero ingrato en el sentido, ¿cómo puede ser que con Carlos hicimos todo este trabajo, todo basado en las contribuciones de Haberger, y ni lo mencionamos? No, me hizo acordar, había que ver que escribió una biografía de Sarmiento muy interesante, que debería agarrar párrafos de él. Sarmiento en materia educativa dice dos cosas. La primera, las escuelas públicas tienen que ser edificios lindos, porque así los alumnos entienden lo que es vivir, los baños, bien. Segundo, el maestro, además de calentarse, la pasión, tiene que enseñarte a leer, y ya está. El maestro que te enseña a leer, abre una tranquera, vos y superás. Entonces, probablemente, de esa manera, medio recordado, hice una cosa realmente fundamental, porque se abrió la tranquera y ahí, digamos, sí, algo más en el plano humano, alguna cosita así. Sí, no, definitivamente. Acá lo que pasa era que se convirtió en el padrino de todos los estudiantes latinoamericanos que llegaban a Chicago, o sea que tenían una casa muy grande cerca de la universidad. Él estaba casado con Anita, una chilena, y permanentemente hacían recepciones en la casa donde invitaban a todos, los argentinos, los mexicanos, los chilenos, todos los latinos en la casa de él, y que era simplemente una reunión social donde iban Nuestra Señora. Hoy antes de salir le pregunté a Loli, mi señora, ¿vos te acordás cómo eran las reuniones? Sí, claro que me acuerdo. Anita Haberger tenía un horno solar, acordaba del horno solar, tenía un horno solar donde ponía, no sé, media luna, alguna cosa por el estilo, se calentaban y las repartía en el jardín de la casa. Y siempre fue extremadamente amigable. Algunos otros profesores de Chicago también tenían, pero Haberger era el más notorio con respecto a los latinos. Becker invitaba a la casa, pero ya eran americanos, todos los alumnos del curso. En cambio, él hospedaba muy bien como anfitrión a toda la comunidad latinoamericana. Debo decir que la experiencia de Harvard de la década del 60, por lo menos, muy diferente. Rara vez algún profesor te invitaba a algo. ¿Vos querés decir algo? Y le voy a tratar de si te acuerdas, Roque.
A ver, ¿dónde nos conocimos Roque y yo? A ver, él era un eminente economista y estudiante en la casa de Alito Harvard en Uruguay. Él había hecho una cena en su departamento en Brent, no tenía todavía el caserón, que después que yo no lo conozco, de hecho que se compró en Bell Canyon, y había venido Roque de visita a Los Ángeles. Lo que no me acuerdo bien cuál fue el año, pero te voy a dar dos opciones y te voy a decir por qué, porque también te vas a acordar de eso. Y estaba Roque ahí, estaba Sebastián Edgar, bueno, Alito y yo, y había cocinado Alito, cosa que a veces cocinaba, había cocinado para todos nosotros. Estábamos en la casa, porque yo lo escuchaba a Roque, yo era todavía estudiante. Y en un momento Sebastián Edward, que estábamos hablando de lo más entretenido, dijo, no, me dice, Alito, tengo que prender el televisor, porque se jugaba hubo dos finales consecutivas de los Lakers contra los Celtics, pero lo que no me acuerdo cuál fue el año, porque se fueron 84-85, así que fue que lo conocí a Roque en la casa de Alito Harberger, en marzo o junio del 84 o del 85, porque coincide con esos finales de la NBA. Yo me acuerdo de la reunión, no me acuerdo de la Pero se levantó y puso el televisor y se sentó y Alito se quedó ahí, pero a veces le dijo, bueno, mira la televisión. Y ahí después le pregunté, digo, pero Alito, ¿a vos no te gusta el básquet? Me gusta, pero a mí no te gusta el deporte. Sí me gusta, a mí me gusta el fútbol americano. El deporte que le gustaba, o le gusta a Alito todavía, es el fútbol americano. No tanto el básquet, no tanto el béisbol. Así que bueno, ahí nos conocimos, en el departamento de Alito Harvard en Brasil. Yo vi a mi primera anécdota personal con él. Instituto de Tela, yo era ayudante de José María Nino Pastores, esto tiene que haber sido en el año 64, comienzo del 64, seguramente. Viene Harvard y entonces estaba analizando, estaba planteando un paper, algo así. Entonces dice, bueno, la rentabilidad, la tasa interna de retorno, termina el paper. Al otro día me lo encuentro en un pasillo y le dije, por supuesto que el tipo hablaba perfecto castellano, en inglés. Entonces le digo, mire, profesor, estoy en quinto año en la universidad, yo escuché hablar de la tasa interna de retorno, pero no la sé calcular. Tipo, eminencia, elegante. Hizo así, venga, había un escritorio, agarró la mire, este es un ejemplo numérico, así. Me quedó, como diciendo, lo más importante para ese hombre en el mundo era yo, no yo, era yo. Era una mujer de hace muchos años. Un día volví con mi mujer de Nueva York en un avión, economy, pero últimamente a 428 A y B, más o menos. Entonces, era un grupo que terminaba así, 2, 3 y 2. De repente hago así y lo veo. Harvard era presidente de la American Economic Association. El tipo viajaba en economía, en la punta de 3 con, viste que si yo tengo acá 3 kilómetros, ese es 32 millones. 32 millones resolviendo crucigramas. Entonces me acerco, ya me conocí. Le digo, pero sí, no lo quiero decir, yo no sabía que la Asociación Americana de Economía era una institución tan pobre que su presidente viaja en economía, por eso decir, se cagaba de risa. ¿Y a dónde iba? A una de estas todas esas giras de tipo África que son memorables, que está bien documentado, el tipo iba a Kaiseki y a la noche se reunía con sus exalumnos a discutir la política económica de ese país. Y una cosa que vos me rescataba, que me parece una gran sabiduría, es saber decir, no que hagas el asesor, ¿viste? Instantáneo, digamos que venís acá a pontificar. Primero, mirar cómo son las cosas y volvamos. Así es. Bueno, te seguimos, agregando cosas. No sé, a ver, yo creo que la contribución, eso para disentir un poquito como describiste en La Nación de que no se merece el premio Nobel, ¿no? Que te voy a aclarar que en una reunión que también estaba Roque, en el año 2002 se le hizo una celebración por los 50 años como profesor, y fuimos varios exalumnos, pero había unos que no eran exalumnos. Entonces estaba creo que cuando inaugura el BIM de UCLA, dice, bueno, solamente estamos en el salón para celebrar a un profesor, bla, 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 tantos años de estudio, y acá tenemos el honor de tener presente en una encuesta que se hizo entre economistas americanos, dos de los más votados, y no sé si no dijo los dos más votados que deberían ganar el premio Nobel y que no lo han ganado todavía, están sentados en esta habitación que son Arnold Harvey y Ian Kruger. Y en realidad, cuando vos revisás un poco la obra,
tiene el top journal, digamos, unos 25 papers publicados, en esto American Economic Review, Journal of Political Economy, Review of Economic Statistics. Después tienen journal no tan top, unos 40 papers más. Estoy hablando National Tax Journal, Contemporary Policy Issues, y algunos journals de cuadernos de economía, que ahora cambió el nombre, que es el... Pero lo más interesante es que tiene, bueno, fue como 90 artículos, 100 artículos en capítulos de libro, y algunos de esos para mí son mucho más relevantes que los papers que publicó en los journals. Y después tiene como, no sé, 100 artículos de consultoría, porque el tipo al hacer tanta consultoría hay un momento que deja de publicar, ¿cierto? Pero bueno, dentro de estas cosas, tiene estas cosas no publicadas, por ejemplo, y estas cosas prácticas, ¿no? En finanzas públicas enseñaba el costo marginal social de los fondos públicos. Y ustedes vieron que, bueno, por el equilibrio parcial, tenés el paper de Browning, que lo llaman Browning-Harberger, pero en realidad es Browning que desarrolla el concepto, te da siempre mayor que uno. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés que penalizar un proyecto público o el gasto corriente del sector público, por el caso lo mismo, teniendo en cuenta que lo vas a financiar con impuestos distorsidos. Pero aparece en los 70 la crítica de Atkinson y Stern, que después se suma Stiglitz, de que en equilibrio general, si el bien público se expande la demanda del bien privado que está grabado, entonces en realidad podría ser menor que 1. Y Harvard tiene un paper que es fascinante porque le dice, mirá, los efectos de ingreso son relevantes solamente si vos tenés ganancia de término de intercambio, o sea, no me podés hacer la cuenta con efecto de ingreso, que sería una crítica a la política keynesiana, si la querés llevar a la macro. En realidad, cuando vos te dedicás a hacer evaluaciones en la práctica, va a ser mayor que 1, y si no tenés un número, ponés 1,20, 1,25. Esas cosas de encontrarle solución a problemas complejos, que por ahí otra vez, conceptualmente vos podés demostrar que en el equilibrio general puede ocurrir que el costo marginal del transporte público sea menor que 1, relevancia práctica de eso, 0. Así que bueno, como es hay un montón de cuestiones a lo largo de la obra pero no sé después si querés que hablemos de algunos papers. No, pero tenés legitimidad, es decir, Sí, fue terrible. probablemente por lo que dije, el FAM, No, un comentario, podemos disentir. La teoría conspirativa dice que como asesorar a los Chicago Boys, por eso lo cagaron. Bueno, la verdad que Lo de Pinochet, más que un Chicago Boys, porque los Pinochetas, los Chicago Boys, pero parte de... ¿Cómo se involucra ahora, digamos, con el tema de Chile? Pero yo no hablo de conspirativo. Déjame ser más grosero. Yo creo que el Comité Nobel no premia la sabiduría. No premia. Bueno, pero yo y lo que dice este hombre, además de todos los papers, lo que hizo este hombre en materia de política económica es una genialidad. Acá lo tengo anotado. Dice, le preguntan por la política, ¿qué cualidades tiene un ministro de Economía? El coraje, la perseverancia, las agallas y la tenacidad son más importantes que la brillantez, porque la brillantez te lleva a hacer un congreso internacional sobre una huevada, ¿entendés? Y yo lo que lo valoro a él es por eso. Todos los ejemplos que el tipo tiene esa sabiduría. Mira, en un curso le sugiero lo siguiente. Bueno, profesor, pero mire, el déficit fiscal, después de todo, cosas parecidas. ¿Por qué cuidar la cuenta pública? Mire, joven, te digo. Mirá el ejemplo que pone. Un lago helado. Yo hago un corte transversal. Entonces, acá tengo el lago, ¿no? En la orilla, la capa de hielo es así de ancha. Y en el medio es una cosita así. Entonces digo, a ver, hay patinadores que patinan así. Hay de patinan así y hay de patinan así. ¿Cuál cree que se moja primero? No entenderlo. Entonces el tipo dice, si haces el ejercicio, abrigar y lo más probable es que demore más en resfriarte y salga antes de los resfrios. Para alguien habituado a entender, bueno, vos fuiste encima ministro por mí, la toma de dinero va a ser un sabiduría, pues esto tiene una fuerza y vamos a ver. Pero si después para el comité no, pero no, quería decir algo. No, vinculados, digámoslo, Daniel, hay toda una parte digamos, de discusión, si vos querés un poco de política, ideológica o lo que sea, que está siempre en las entrevistas con Haberger y en tal vez los comentarios,
Hay una que influyó mucho en los organismos internacionales que estaban vinculados a una propuesta de Okun, ¿no? De la Okun Pro, eh, para evaluar un proyecto, según Okun, hay que poner ponderaciones distributivas de acuerdo a los efectos que el proyecto tiene en la distribución del ingreso. ¿Sí? Exactamente lo contrario a lo que Haberger postula en estos tres postulados básicos, porque él, cuando suma los beneficios y los costos de un proyecto individuo por individuo, no lo está haciendo en base a si el individuo es rico o es pobre, sino que directamente dice, para mí el precio de demanda, el precio de demanda, el de oferta, el de oferta, eso se pueden sumar porque son pesos por cabeza o dólares por cabeza, y en base a eso se calcula el valor presente neto del proyecto, la tasa interna de retorno, lo que haga falta. El tema de la distribución del ingreso es un tema muy importante que tiene que ser tratado específicamente. No, cada decisión que vamos a tomar de asignación de recursos no la podemos condicionar a cuál es su efecto distributivo. Es una genialidad. ¿Me entendés? Porque entonces, si nosotros nos vamos a poner, antes de tomar una acción, nos vamos a empezar a preocupar cuál es el efecto distributivo de la acción, probablemente no tomemos ninguna acción porque el individuo que está desarrollando un proyecto lo está haciendo para ganar plata, para hacerse más rico, y probablemente ya es rico si está montando un proyecto. Entonces, la idea de que la distribución del ingreso es un tema importantísimo y hay que atacarlo, está dentro de las consideraciones de Haberger, pero no está dentro de las consideraciones hacer la evaluación económica vinculado a estas ponderaciones distributivas. Muchas de estas cosas de equilibrio general son precisamente orientadas en esa dirección, porque puede haber una externalidad acá o puede haber una distorsión allá. Entonces, si vos apuntás en esa dirección, entonces a lo mejor este proyecto no hay que hacerlo, cuando en realidad conviene hacerlo y resolver la distribución por otro lado. El punto este que hace Roque, él lo publica en el Journal of Political Economy en el 78, en un paper donde él critica lo de pesos distributivos. Y después, porque en realidad muestra ahí varios ejemplos que te pueden llevar a inconsistencia. Que en realidad era toda una movida de tratar de meter eficiencia y equidad en el mismo análisis. Entonces dice él después, vos si querés buscarle la lógica distributiva a la cosa, funciona mejor lo que es la teoría de basic needs, necesidades básicas, que es como que vos pones una demanda social que te genera como una externalidad, donde la externalidad es más grande para los pobres que para los, y ahí justifica la focalización de estas cosas. Él en materia distributiva refiere un paper fabuloso, que es un capítulo de un libro, también de los 70, con, bueno, lecciones prácticas para los policy makers. ¿Viste? Primera cuestión, no te puedes equivocar en la macro. Equivocarte en la macro, si a los gobiernos populistas que tienen alta inflación, eso. Segunda cuestión, el crecimiento no se choca con los problemas distributivos. El crecimiento ha permitido que el quintil más pobre haya progresado un montón en el mundo, cuando vos miras la cuestión. Y después de ahí salen algunas cuestiones que él te dice, otra vez, de criterio práctico. En la macro no te equivoques. En la micro, considerate contento si conseguiste tener un buen porcentaje de bateo. Un buen porcentaje de bateo en el béisbol es un 30%. Yeah. Porque el presidente, para algo lo eligieron a él, presidente, va a querer hacer cosas que vos como economista no vas a querer. Entonces, él habiendo gastado buena parte de su vida profesional en la micro, sabía que en la micro es muy cuesta arriba, porque tenés los grupos de presión, porque los presidentes, porque la política quiere hacer otras cosas. Mira, yo cuando hice este trabajo sobre la reforma previsional en Argentina, los problemas que observé eran pequeñísimos con respecto a los problemas que hoy día tengo. Porque en aquel momento el argumento del sistema previsional era el sistema de reparto, que se supone que es un sistema solidario. Entonces vos que ganás más que, no sé, el kiosquero de la esquina, entonces tenés que pagar más para que el kiosquero de la esquina tenga una jubilación digna. ¿Me entendés? Entonces, en base a eso, a vos te retienen más plata en proporción a tu ingreso, y después cuando vos te jubilás te van a dar mucho menos que el 80, el 70. Acá cuando yo hice mi análisis,
más o menos el promedio era 40% de lo que ganaban últimos años de actividad. Cuando vos ves cómo funciona el sistema en la realidad, el sistema en la realidad cómo funciona, que hay una cantidad de gente que está fuera del reparto, pero se cobra desde el reparto con jubilación de privilegio. Acabamos de ver, por ejemplo, en el norte de Argentina, que hay miles de pensiones de invalidez de gente que no son inválidas. Entonces, cuando vos enfocás el tema con el concepto de tratar de mejorar, en realidad estás creando una burocracia que te empeora la situación, no necesariamente la mejora. Mientras que si vos vas al caso de capitalización y seguro, en el sentido que cada uno hace un aporte que va a ir por el mercado de capitales y lo que vos vas a recibir es lo que contribuiste, ahí tenés un modelo de eficiencia, en el sentido que vos decidís cuánto ahorrar para ver cuánto es el estilo de vida que querés tener después de los 65 años. Lo otro es una caja negra, donde a lo mejor con un modelo de decir, vamos a hacer ese sistema de reparto, el sistema de reparto, en realidad no haciéndolo puro, sin corrupción, sin nada, de nada, de nada, el sistema de reparto, que son estos modelos de transferencias intergeneracionales, te dan la misma solución que un sistema de capitalización y seguro bien hecho. Entonces, acá el argumento de focalizarte en el concepto de eficiencia en la asignación de recursos y después ver las necesidades básicas insatisfechas y tener, digamos, un tratamiento para aquellos que necesitan un tipo de ayuda del Estado, tenerlo, pero no vincularlo a la asignación de recursos. Mira, me estoy acordando de varias cosas. La primera, mi papá, fue a la escuela primaria nomás. ¿Qué es lo que decía? Decía, a veces el remedio, ¿qué? Levanta acércate. A veces el remedio es peor que la enfermedad, decía. Decía, está más fuera del mercado, está más fuera del Estado. Entonces hay que sopesar, no tiene que ser práctico desde ese punto de vista. Yo me hicieron acordar, mucho en la década del 60, vos estudiabas desarrollo, no crecimiento. Solo había publicado un paper. Y estudiamos Lewis, Rosenstein, Rodin, Previch, etcétera, etcétera. Sonar medio lógica, por ejemplo, usar una tecnología intensiva en capital en los países que tienen más capital, que esto, que sé cuánto. La práctica es lo que dice. La práctica lo que dice es cuando la justicia extranjera no sabe dónde termina. No sabe dónde termina. Es decir, tiene sentido darle mucha importancia a cuestiones de eficiencia y después sobre el funcionamiento, ahí a través de impuestos, subsidios, vas a hacer seguridad social, cosas así. Y véanse la actualidad que tiene esto. Gran discusión politizada si esta planta de gas natural licuado hay que hacerla en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Río Negro. Que si lo, que si esto, que lo... Se siempre muchachos. ¿Podría algún ingeniero decirme dónde habría que instalarla? Porque si para instalar en otra provincia tengo que poner el óleo, no anda. Y estamos hablando, vuelvo otra vez a Harberger, de puntos que cuantitativamente son muy importantes. Este tipo de soluciones vienen siendo costosísimas. Y lo que habla en términos de PDI, empleo, etc. Ya quedó mudo. Bueno, estaba escuchando. No sé con qué quiere que sigamos. ¿Con qué quiere que sigamos? Sigamos hablando de lo que hemos aprendido del compañero Harberger. Bueno, vos sabés que tu primer paper no es sobre taxation ni sobre project evaluation, ¿no? Es un paper sobre impacto, era un paper base de su tesis, y era un paper sobre el impacto de la evaluación, no sé qué cosa. Después hace una estimación de la ese es publicado en Review Económica en Estadística, o una pérdida de Economía, no me acuerdo. Después hace un paper sobre la demanda de durables, que también se lo publican. Y después se empieza a dedicar a Public Finance, que ahí en el reportaje, esa larga entrevista que le hace Burnett, de Berkeley, que son 400 páginas la desgrabación, así que es larguísima. Él cuenta que termina por accidente, porque Schultz le dice, necesitamos que te hagas cargo del field de finanzas públicas Chicago. Él venía de International Economics, no venía de hacer finanzas públicas. Bueno, y ahí empieza,
y empieza a publicar, a ver, alguna vez yo le pregunté, ¿cuál es el paper que vos considerás mejor? ¿Y qué me contó la última cosa que estaba haciendo? Estaba, al final, en los 80 o 90, escribía sobre el crecimiento, tratando de mostrar que la TFP o la Real Cost Reduction, la llamaba él, era lo que explicaba, lo que hacía la diferencia entre las experiencias más exitosas y las menos exitosas, y después los papers de tipo de cambio real. Él venía en los 90 y nos decía, ustedes tienen un problema de tipo de cambio real en las cenas con los alumnos. Sí, pero vamos a tipo de cambio real. Y vamos a tipo de real, la tasa de desempleo está muy alta. Ese es el argumento. Y él tuvo razón, el maestro, no los alumnos. Pero bueno, después empieza el paper el de incidencia del índice. Probablemente el paper más influyente mío haya sido de Incidence of the Corporation in Kentucky, que lo que hace hasta ese momento, hasta ese paper, se consideraba que el capital soportaba entre 0 y el 100% de la carga. Porque lo que demuestra que el libro general puede ganar o puede perder más que el 100% de la carga. Pero lo más interesante es lo que viene después, que eso ni siquiera está publicado, eso es JP, pero está publicado en un libro por ahí perdido, es cuando lo lleva economía abierta, para nosotros. Cuando ves economía abierta te cambia toda la historia, porque si el capital es móvil, ahí ya sabes que no soporta nada, y por lo tanto tenés que mirar, y hay un modelito de 4 sectores y 3 factores para tratar de ver incidencia, tratando de acercarlo a la vida real. Por eso digo, él tiene mucho, que yo creo que no tendría tiempo de dedicarse a escribir cosas para publicar, pero el paper de economía abierta es mucho más valioso mucho más valioso para nosotros que el paper en economía cerrada, que por definición para nosotros no es un paper relevante. Sí, no, vinculado a lo que dicen, una vez lo traemos a Haberger, y yo tengo que entrevistarlo delante de los alumnos, ¿no? En la Universidad del SEMA hacemos un aula, vienen todos los alumnos y le hago una entrevista. Yo le fui preguntando sobre muchas cosas, pero al final le hago una pregunta, le digo, pero a ver, Alito, de todo lo que vos has escrito, ¿qué es lo que te parece que fue lo más importante? Esa fue la pregunta. Claro, y fue el paper ese, de Incident of the Corporate Income Tax. O sea, él mismo dice, de lo que yo hice, este es el que me parece el más importante. El paper de, si recuerdo, si no es es uno de los primeros, sí, la tasa de inflación de Chile. Y ahí viene unos papers sobre ahí estaba teniendo Economic Review en los 70, 80 también. Pero mucho antes, creo que la famosa conferencia de Río del año 62 sobre inflación y crecimiento, donde algunas notas sobre inflación en Chile, entonces él dice, bueno, la inflación estructural puede ser, acordate de Olivera, pero no puede explicar una tasa de inflación del 30% anual. Y Olivera hace un pequeño modelo donde hace un elemento de propagación muy fuerte, entonces una discrepancia que vos tenés del 2% en el plano estructural puede generar una tasa de inflación de 30%. Nada más un contraejemplo, no está sugiriendo que esa era, digamos así, la explicación, ¿no es cierto? Dando una nota de color, es muy interesante, hemos hablado de la esposa chilena de Harberger, pero es un caso muy interesante porque él había noviado con una cuñada, con Alice. La cuñada de Carl Frick era un economista. En la década del 50, casi, pues después la vida se los separó, por decirlo. La mujer se casó por su lado, los dos se enviudan y se van a juntar. Pero genial, porque dice, la característica es que somos compañeros de viaje. Ni vivimos juntos, ni solo nos llamamos por teléfono. Y yo me acuerdo de haber, hace un par de años, creo que estar acá en la casa de Julio Díaz, y vinieron los dos. Nosotros fuimos a comer con Julio Díaz y Ali. Sí, moviéndose, pero con un ejemplo realmente, digamos, una cosa realmente fenomenal. Estaban los dos muy lúcidos, Sí, nosotros hicimos un cordero en la casa de Carlos Rodríguez. Ya después ahí hicimos un cordero asado y estuvo presente, en la casa de Carlos. Sí. Había una banda. Tengo que cerrarlo, caballeros. Bueno, cierren. Que queda en el tintero. En el tintero, déjame que haga un comentario. Yo con alguna gente, la última de las personas que hablé sobre Haberger, Diez McCloskey, que vino acá hace poquito. Y sin que yo le preguntara nada, ella misma
se expresó vehementemente de que a Alito Haberger había que darle un premio Nobel. Te digo para, si vos estás contando los votos que tenés a favor en y vos, en realidad, yo la única cosa que diría que además era una persona, ¿no? Pero siempre fue una persona extremadamente humilde. Yo te una cosa especial, viste, yo no sé si ustedes sabían que el tutor de tesis de Lucas en Chicago fue Alito Haberger. Ajá. Yo le preguntaba esto, pero vos tuviste varios temas, ¿no? Y dice, bueno, pero en Chicago el tutor de tesis no es tan importante como acá en UCLA. Siempre se sacaba esa, ¿viste? Y Lucas, ¿de qué escribió? Bueno, una tesis sobre la primera televisión. Él hablaba maravilla de Víctor Elías, ¿no? Pero bueno, o sea, qué sé yo. Pero bueno, era una cosa de que él siempre fue una persona y extremadamente generoso, porque bueno, en Chicago el secundario era quedado gente en su casa que no podía pagar la cuota. Y UCLA no llegaba tanto, pero también de una generosidad increíble. Además, él como que tenía alguna especie de, ¿cómo te diría?, influencia sobre la Fundación Ford o Hillman Ford, sobre fundaciones que conseguía plata y la dedicaba a los estudiantes. Financiaba el Centro de Estudios Latinoamericanos de Chicago. Claro, o sea que él verdaderamente juntaba dinero para estos eventos, no muy meritorio. Alguna cosa que leí dice, cuando no sé, digo no sé. Y le digo a los alumnos, pongan la incertidumbre en el centro de la mano. Muy importante. Perdón. No, te voy a decir otra cosa, no sé, como profesor, está bien que daba el curso, pero, y lo dice en este reportaje que le hace Burnett, que no usaba notas, no había PowerPoint en esta época, no usaba notas. Él agarraba desde que empezaba hasta que terminaba, que daba como 2 o 3 horas, no me acuerdo, y no se trababa ni nada. Me acuerdo que un día llega y dice, me olvidé de dar una cosa. Se había olvidado, se ve que te digo qué tema era. Cuando vos la diferencia entre imponer a los factores y al producto, que es una derivación de Diamond. Bueno, me olvidé de dar esto, así que se ponía tucu, escribía en el pizarrón, llenaba de pizarrones, no traía un apunte. Le daba la clase de punta a punta. Y era muy bueno en matemáticas, muy bueno en matemáticas, muy bueno. Y no, vinculado a eso, él estudia en Chicago y toma curso en microeconomía con Friedman. O sea, Friedman era profesor en Chicago, Haberger fue alumno de Friedman. Sí. Y yo le escuché tanto a Friedman como a Haberger algo que tiene que ver con muchas veces lo que nos critican, que es el reduccionismo. Viste que uno toma un problema requete complejo y lo va achicando y lo va apretando y al último te quedás con 2 ecuaciones y 2 incógnitas y tratás de ver si entendés esa parte. Y yo recuerdo que eso lo enfatizaba mucho Haberger, pero yo también vi a Friedman en un seminario donde viene alguien que quiere presentar una investigación llena de números, de ecuaciones, llena de cosas, ¿no? Y entonces después que hace toda la presentación, Friedman le hace la pregunta, pero a ver, ¿por qué no explicas en inglés? Y entonces el tipo dice, no, las ecuaciones hablan por sí mismas. Entonces, bueno, si no podés explicar en inglés esas ecuaciones, olvídate de las ecuaciones. Bueno, Haberger era exactamente el mismo criterio. Es tan importante. Yo me acuerdo, en los seminarios del Instituto Isela, había 2 tipos, uno vive y el otro fallecido, que entonces, pero ¿qué estamos discutiendo? Uno era Adolfo Canitros y el otro era Julito Guadagnino. Qué importante que vos, me puedo decir, yo a cualquiera que quiere presentar un paper le digo, perdón, sí, yo lo decía la psiconomía. En los primeros 3 minutos tiene que formular una pregunta interesante y tiene que responderla. Si pasa eso a usted, de repente le volvía. Si usted pierde los antecedentes, yo le digo que voy a agradecer toda esta noche me suicido y el 7 de agosto vuelvo, ya anunció, le vamos a hacer una gran visitada a Carola Pesino. El tema es a confirmar, seguramente que es algo erótico, pero por ahora lo vamos a mantener
en reserva. Muchísimas gracias por A vos.